Okay? No, porque... Dale ahí. That's the sign. Okay. Probando, 1, 2. Me he despertado ya. Saludos desde el salvaje oeste. Finalmente, después de muchas horas de edición, sacamos a la luz el primer vlog del canal en un campamento de surf internacional. Pero antes que lo veáis, tengo que contaros unas cosillas muy rápidamente. La primera es que la cantimplora ha vuelto a su puesto original, me gusta más, y el sombrero lo he puesto por aquí. Después, para este vídeo es muy importante el tema de los subtítulos, very important. Como podéis ver en pantalla, así se activan los subtítulos. As you can see on the screen, that's how you activate the subtitles. Este vídeo tiene subtítulos en español y en inglés. If you speak English and Spanish, then you don't need subtitles and you are a cowboy or a cowgirl. Este es el primer vídeo que grabamos fuera del Far West. Viajamos a Portugal. No es un vlog así grabándome todo el rato a mí mismo explicando lo que hacía, sino que es más centrado en todo lo que me rodeaba y en la gente que conocí. No me llevé trípode para este vlog, pero ya veréis que las entrevistas están bastante bien, pero las hice acomodando la cámara en sillas, taburetes o lo que encontraba por ahí. Nada más, es un vídeo para saborearlo, dura unos 20 minutitos, pero está bastante dinámico, así que mi recomendación es que no te lo mires con prisas. ¡Dentro vídeo! Este viaje empieza en el mismo sitio donde terminará, el aeropuerto de Lisboa. Allí nos subimos a un bus que pagamos con antelación que nos llevaría hasta el campamento de surf. El autobús es la primera toma de contacto con la gente del campamento. Aquí ya puedes empezar a deducir quién es más extrovertido, quién se abre más, quién menos. Es todo un experimento, como los que hacemos en el laboratorio del oeste. No veas qué tiempo el primer día, ¿eh? En el Far West raramente llueve. Empezábamos mal. A medida que íbamos parando, más desconocidos se subían, desconocidos que en la mayoría de los casos acabaríamos conociendo. 133 kilómetros más tarde, llegamos al camping. ¡Qué rapidez! A caballo hubiéramos tardado 3 o 4 horas. Cuando llegamos al camping ubicado en Fontainas, no sé si se pronuncia exactamente así, apuntamos nuestros nombres y para adentro. En este momento preciso ya sí que empiezas a interactuar con la gente, si eres una persona abierta, claro. Andas un poco y ¡tachan! Llegas a Dreamsea, un espacio exclusivo del campamento de surf. Realmente es como entrar en otra dimensión. Un momento, que no me han pagado nada los de Dreamsea. Aunque ahora que lo pienso, podrían mandarme un poco de merchandising, algún detallito. Bueno, yo lo suelto. Después te dan el brazalete mágico del buen rollo que te convierte en guest de Dreamsea. Luego te tomas la welcome drink y empiezas a socializar con la gente. En nuestro primer día hizo mal tiempo, como podéis ver, así que fue bastante chill, fue un día bastante de relax. Y antes de hablar de lo más importante, el surf, os mostraremos la tienda donde dormíamos. Pues ahora os vamos a enseñar cómo se vive en un campamento de surf. Estamos aquí con María. Hola. Con Alba y con Julia. 3 chicas del oeste también, como yo. He encontrado gente de mi tierra, de mi zona. Y nada, vamos a enseñaros la tienda por dentro. Mamá, está un poco desordenado todo, por favor, no te enfades, ¿vale? Vamos allá. Es la tienda. Es una tienda para 3 personas, no está muy ordenado, pedimos perdón. Pero vamos a mostrar los elementos. 3 colchones para 3 personas, no necesitas mucho más. Entonces vamos a comentar elemento por elemento. Un jersey, muy importante para la noche. Hace bastante frío en Portugal. Aquí tenemos mi petaca western y aquí tenemos, por ejemplo, toalla para la playa extra grande para poder tumbarte sin ningún problema. Tienes un cargador múltiple, o sea, para 3 enchufes y poco más. Una lamparita para la noche para poder iluminarte y un par de zapatos viejos, pues porque es todo arena, entonces no tiene mucho sentido llevar tus par de zapatillas nuevas porque se te van a ensuciar de lo lindo. Y por último, pues mis pies sucios de andar todo el día por el campamento.
Ahora sí, vamos con el motivo principal por el cual fuimos a este campamento, el surf. Praia da Gale es un buen spot para hacer surf, pero con ciertas peculiaridades, ya que por ejemplo aquí se surfea con la marea baja. El problema es que estamos en verano, entonces en verano las condiciones suelen ser un poquito más difíciles, sobre todo en Europa, para surfear. Casi siempre las olas vienen por tormentas, entonces en verano obviamente no tenemos estas tormentas, entonces al no tener estas tormentas hay semanas que tenemos olas buenas, hay semanas que no tenemos nada de olas y hay semanas que tenemos olas muy grandes. Entonces, respecto a las condiciones es un poquito complicado, porque es que dependemos del mar. Entonces David realmente no es un factor de suerte, sino que es un factor natural. Es un factor natural, pues obviamente la suerte también está, tiene que estar presente, porque pueden haber semanas que no haga tanto calor durante el verano y por las tardes también tengamos un día entero de olas buenas. Entonces es factor climático y también obviamente la suerte nos va a influir un poco, siempre. ¿Qué puede aprender un principiante en un campamento como este? Depende mucho también, por ejemplo, del nivel que tenga la persona que viene, pero si es un principiante por completo, ¿qué va a aprender? Pues va a aprender, primero de todo, a tener un primer contacto con la tabla y el océano, que es lo más importante, y lo básico que vamos a empezar a, pues, por ejemplo, que la gente se ponga en pie, empiece a ir hacia un lado, empiece a ir hacia el otro, que sepa coger velocidad, frenar la tabla. Eso desde un punto de vista técnico, y luego también va a aprender mucho de teoría, que es realmente bastante importante. El surf no es solo venir y coger olas, lleva una parte teórica muy grande detrás. It's sad that we couldn't surf that often because sometimes the waves were too big, but surfing in general was so much fun, and my really first wave, I caught it and I was so proud of myself because I've never been surfing before, and yeah, it was really fun. I loved it. Tenemos casi todo el mundo que es principiante, llega desde cero, prácticamente no saben nada, les damos a conocer todo el material, les damos a conocer toda la base en cuanto a seguridad y técnica. Y bueno, al final de la semana, aquí hacemos casi 5 clases de surf a la semana y básicamente intentamos que todo alumno que venga se vaya de pie con alguna que otra sensación de surf y sobre todo con muy buen rollo. I really like to surf in this camp because it's easy. The waves are perfect for beginners. It was super fun. I stand up. Después, Chicho, me han dicho que muchas chicas vienen aquí por el rollo que lleváis los instructores de surf. Correcto. Bueno, en mi opinión, la verdad que es un tópico esto del surfero, del instructor, y debo decir que no voy a mentir, así que soy muy humilde y digo la verdad que vienen muchas chicas, esto de ser instructor, pues sí, la gente la verdad que se te acerca bastante, es muy divertido la verdad, pero bueno, intentamos, yo en mi caso, en mi opinión, intento ser profesional sobre todo cuando trabajo con ellos, con ellas, con todos. Y bueno, es cierto que casi el 80% creo que de los clientes que vienen aquí son chicas o mujeres. What about the surf instructors? Were they nice? Yes, they are super cool. They support me every time and say, come on, try it again, stand up. Para aprender pues condiciones como por ejemplo cómo influye el viento, las mareas, el tamaño de las olas en una condición de surf. Es curioso porque en el vídeo David parece el centrado y Chicho el más loco, pero creo que es todo lo contrario. Quizá es mi culpa y les hice las preguntas al revés, pero da igual, son un par de cracks.
Tenemos a Lidia representando a las Islas Canarias y representando también a las mujeres en el mundo del surf, que son muchas, como tú dices, Lidia, girl power, ¿no? El power, always, always. Aquí no todos son solo chicos surfistas, también somos muchas chicas. Cuando sabemos que hay buena condición nos levantamos temprano para ir a surfear. Cuando no hay, bueno, la mayoría de nosotros nos gustamos también hacer la fiesta, porque bueno, sí, vivimos en el verano siempre y a nosotros nos gustamos estar sin zapatos, a reírnos y a hacer la fiesta con los amigos, a tomar una cervecita. Haces el amor. Quiero escucharte. Creo que es una vida pura y de un espíritu muy free de los años 60, que no había ninguna reglas. Y bueno, queremos todos volver a esto, con reglas hoy en día, claramente, pero nos gusta esta libertad. Kentin, ¿cuál es el look de un surfero? Bueno, la mayoría rubio, porque esto es el sol y la agua salga del mar que nos hace rubio, a pasar tanto tiempo en la agua. Y después, bueno, también estamos bastante moreno para estar tanto tiempo en el sol. Y después cada uno tiene su punto de vista, tiene su bigote o no tiene un bigote, tiene una barba. Vamos con el segundo blog, algo bastante vital, la comida. La verdad es que en este campamento se come de maravilla y con alimentos sanos. Tampoco voy a explicar ahora plato por plato, pero por ejemplo os muestro algo que me sorprendió del desayuno, el porridge, que es como avena hervida con leche o agua y la verdad está más bueno de lo que aparenta. They're doing such an excellent job. Biggest issues or things that makes me sad about leaving this place is the fact that I'm gonna have to eat normal food. I'm not gonna be able to get this incredible service. It seems like in the evenings there's always meat and stuff like that, but then lunch and breakfast might lack a small amount of protein. It's more carbs. But yeah, maybe that they could improve. Fomentamos la comida saludable, reemplazamos muchas proteínas animales por vegetales y nada, hoy por ejemplo estamos haciendo sushi, que es una comida súper saludable, así que es una comida sana básicamente. Todos los días tenemos una temática distinta y hacemos por ejemplo un día comida mexicana, otro día comida ibérica, otro día hacemos comida del sudeste asiático, de la India. Y cada día se va repartiendo en eso, así toda la gente que viene, porque también recibimos gente de todo lado del mundo, entonces está bueno que en algún día se sientan en casa. Y para acabar, Felipe, tenemos aquí atrás a Jesús trabajando, de Venezuela. Tú eres de Argentina, ¿no? Entonces, claro, sí. Aquí los latinos dominan el... Y claro, la verdad que es súper interesante trabajar con gente de todos lados. Bueno, el equipo, acá con Jesús es el cocinero de Glamping Plus. Y nada, la verdad que es muy interesante siempre todo. Pasamos de tema ahora, que ya me está entrando hambre con este sushi, para hablar de algunas de las actividades que puedes llevar a cabo en el campamento. Hay múltiples propuestas, desde un torneo de ping pong, pasando por una fashion night un tanto peculiar o una disco silenciosa, entre otras actividades. There were so many activities every day. I was really amazed. I didn't expect it. And they have daily and nightly activities, and nightly activities are amazing, but to be honest, daily activities were more my cup of tea. The silent disco, which is not the silent disco we're used to, but everyone takes their own headphones and their phones and just play their own music. But we gather at one area and we all dance together, and it's in the afternoon, but it's a party.
it's such a good party. I loved it. A Max también le gustó, ¿eh? Madre mía, me lo llevo para Eastwood Town. Va a ser la sensación del pueblo. Pero no todo es pasarlo bien y la fiesta, también hay momentos para relajarse, para meditar o para hacer yoga, otra de las propuestas del campamento. I took an intensive course. I had 5 classes, so I had a class every day, and it was really, really, really lovely. So when it wasn't too hot, we had classes at the cliff. Which was really beautiful because we had a view over the ocean. During the day and it was hot, we had classes in the woods, which was also nice. I love doing yoga outdoors. Y como te estarás imaginando, un campamento de surf es el sitio perfecto para conocer a gente nueva y para promocionar tu canal de YouTube, pero en este caso no, ya que aún no estaba creado. A lo que íbamos, conocer gente nueva. You know, the world, it's a very large world, and this camp has people from everywhere, and on people that wouldn't normally interact with each other. I've spoken to so many people who I probably, if I was in a club or in my normal life, we just would never interact. We're different everything. I'm always open to meet new people, and here it was like the best experience because there were people from Barcelona, Spain in general, Portugal, from Netherlands, also from England, and I could like speak in English, speak some Spanish, and yeah, I just love meeting new people. They're all open and we're all really nice. My friends were making fun of it, that everybody's like this peace and love, but it's kind of, that's the vibe. I think I like the most the people, you know, what I met. They're really nice, kindness. I didn't expect it like this, but I love it. I love it, man. Creo que aquí no hay banderas, no hay sexualidad, que es como podemos ser homosexual o heterosexual o bisexual o transexual, que no pasa nada. Esta abertura de espíritu, abertura de mente sobre el mundo, somos todos hermanos al final. La verdad que he conocido gente de todo el mundo, de todo el mundo, de todos los continentes. La gente, al fin y al cabo, lleves mejor el inglés o el español, o te acabas entendiendo. Conoces muchas diferentes culturas, diferentes opiniones, y al final te das cuenta que todos somos humanos y que compartimos comida, sueño, alegrías, actividades, buen rollo. Solo en sitios así suceden cosas mágicas, como por ejemplo que Noah llegue al campamento y que a propuesta mía haga un concierto en vivo y que además me deje utilizar la canción en este vídeo. Vais a flipar, puro talento, made in Sweden. Woke up late and I'm feeling kinda heavy-headed. Fun last night but just a few drinks too many. This is a lesson I tried to learn before, yeah. In my bed, just me, myself, and I am rolling over, but there's no one lying by my side. Oh, confidence, where did you go? And I feel kinda lonely. Esta canción es perfecta para contaros que lo peor de la experiencia es que termina. Y vaqueros y vaqueras, tengo que deciros que la sensación de tristeza cuando tienes que irte es tan real como deprimente. Oh, please hold me, 'cause I know next weekend I will feel the same all over again. Oh, I hate Sunday mornings like these, when you wake up all alone with only Monday anxiety. And I feel there is nothing in this world for me. 24 hours a day almost. You're eating with people, you're surfing with people, you're connecting with people, dancing with people. And I feel like the connections
formed so much faster than in the real world. I really hate Sunday mornings like these. Whoa, oh, 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 oh. But how come I always end up lying here? In my defeat, my conscience always seems to reappear. They kick me when I'm down. Where the fuck were you last night, eh? And I confess I'm weak for all those hips and heels. But my defense, she had her tongue stuck deep in my ear. So I kinda got caught. But you know I'm just a fool. And you know how it is with the goon. And I feel kinda, whoa, kinda lonely, yeah, yeah, yeah. And it ain't the first time I feel this way. 'Cause someone just, oh please hold me. 'Cause I know next weekend I will feel the same all over again. Oh, I hate Sunday mornings like these, when you wake up all alone with only Monday anxiety. And I feel there is nothing in this world for me. But last night ain't gonna be the last time to turn the bottle upside down. So sorry, Mom, in the future me, I have to put my mind to ease. I really hate Sunday mornings like these. Oh, I really hate Sunday mornings like these. Oh, 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 oh. I really hate Sunday mornings like these. Oh, I really hate Sunday mornings. Ya os advertí al principio del vídeo, esto acaba donde empezó, en el aeropuerto de Lisboa. I really hate Sunday mornings like these. Hasta aquí este vídeo, si te ha gustado dale apoyo y compártelo. Suscríbete al canal de Mark Eastwood. Solo con pulsar el botón de suscribir tienes derecho a 5 metros cuadrados de tierra en Eastwood Town. Oferta limitada, consulta condiciones con el sheriff. Nos vemos más pronto que tarde o más tarde que pronto con un nuevo vídeo. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow.